Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Daniel Feierstein. Él es sociólogo, también doctor en ciencias sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Hablamos del CONICET. Junto a él vamos a abordar la pandemia de coronavirus COVID-19, pero desde una perspectiva sociológica para poder analizar determinadas reacciones sociales frente a esta crisis y frente, por supuesto, a las medidas de aislamiento social que han marcado y marcan todavía la vida de todas las personas a lo largo de todo el mundo. Daniel Feierstein, en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Usted ha planteado que las estrategias para frenar los contagios de coronavirus estarían fracasando y hace referencia a dos importantes sistemas de defensa psíquica que operan a nivel colectivo en las sociedades. Por un lado habla usted de la negación y por el otro de la proyección. ¿Podría desarrollar estos conceptos? Eh, Son muchas las formas de afección emocional, pero dos que me parecía importante tomar en cuenta son estos dos tipos de procesos. Uno es la negación, y la negación tiene que ver con una respuesta ante una situación que nos pone como de cara ante la muerte o ante la posibilidad de la muerte de los seres queridos, que nos pone en una situación de transformación muy abrupta de nuestra vida cotidiana. Una defensa protectiva común es hacer como si esa situación no existiera, esto es, negar esa situación de muy distintas maneras. Eso es una reacción bastante natural, bastante protectiva del sistema psíquico. El problema es que después se puede articular en formas de racionalización, que es lo que se suele llamar negacionismo. Entonces, cuando eso ya se transforma en una teoría que niega la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el virus no existe, o las muertes no son tantas, o distintos modos de intentar, o la gente se muere de otra cosa, o se van a morir igual, ¿sí? Formas como de naturalizar o negar la realidad. Y después tenemos la estructura de la proyección, que generalmente aparece después, que es que cuando el enojo, el resentimiento, la frustración que nos produce una situación que no podemos controlar, que no podemos manejar, una realidad que nos resulta muy difícil como de digerir, encontrar una forma de desviar ese odio buscando algún responsable, algún culpable de la situación para dirigir hacia ese culpable el odio. Y eso es la lógica de la proyección, que tiene que ver con poner el problema en otro, ¿no? Y esto se vincula también a formas de reacción que han aparecido, sobre todo que pueden aparecer, intentando desde distintos grupos, ¿no? Desde los chinos hasta los inmigrantes, hasta los que viven en barrios populares, hasta el personal de salud, los judíos, los gitanos. Digo, a lo largo de la historia siempre se ha buscado encontrar algún grupo sobre el cual arrojar la responsabilidad para de ese modo sacarme la angustia, ¿no? Ahora, Daniel, vemos en Argentina y también en países de todo el mundo manifestaciones anticuarentena y en algunas incluso se suelen escuchar teorías conspirativas bastante llamativas. ¿Cómo explica usted estas movilizaciones y esta suerte de rechazo a las medidas de aislamiento social? Yo creo que hay como dos elementos fundamentales, ¿no? Uno contra el que es muy difícil luchar, pero otro que quizás sí se podría abordar. Uno es esto que decíamos de un negacionismo muy extremo, muy literal, que lleva a determinados grupos directamente a plantear que todo esto es mentira y que todo esto no existe. Y esto es muy difícil porque es alguien que estaría ya en el linde del delirio, digamos, ¿no? Pero creo que no son grupos tan importantes. Lo que pasa es que han tomado la calle porque gran parte de la sociedad ha aceptado no salir a la calle, ¿no? Entonces me parece que ahí como que tenemos un núcleo que lo hemos visto en todo el mundo, porque está en Argentina, pero también está en Alemania, por plantear algo en una sociedad muy distinta a la Argentina, ¿no? Entonces me parece que, bueno, ahí tenemos como un núcleo. Pero después me parece que se vincula esto que decía de algunas sociedades que no han podido como irse adecuando a un cambio de la situación, digamos. Entonces, que inicialmente la única herramienta era un aislamiento hasta tanto ir construyendo una nueva normalidad, pero después se requería empezar a pensar formas de salida de ese aislamiento y formas de construcción de un nuevo sistema de cuidados. Y como esto no se fue desarrollando en general, mucha gente comenzó a sentirse del mismo modo que estos negadores radicales extremos, y de pronto esas marchas empezaron a tener algún nivel mayor de acompañamiento, que no son solamente los delirantes, podríamos decir, sino mucha gente que encuentra que no puede seguir sosteniendo una mecánica de tanto aislamiento, y que se encuentra como muy
podríamos decir, muy conmocionada por la incertidumbre, por la dificultad para saber qué hacer, por el miedo, y bueno, y se termina expresando de estas maneras, ¿no? Lo que creo que es extremadamente negativo, pero que hay que pensar cómo separar estos dos grupos, ¿no? Cómo poder actuar sobre aquellos que no están incluidos teorías más conspirativas y en visiones más delirantes, sino que encuentran dificultades para las cuales necesitan alguna respuesta estatal un poco más realista, ¿no? Ahora, si bien por supuesto no es posible, ¿no?, generalizar, ¿cómo evalúa usted los comportamientos sociales frente a la pandemia a más de 6 meses ya de su inicio? Bueno, creo que esto ha ido cambiando sociedad a sociedad, ¿no? O sea, me parece que ahí jugaron varias cuestiones. Por un lado, qué tan instaladas están en distintas sociedades normas básicas de cooperación, digamos. Y entonces lo que hemos visto es que, por ejemplo, en muchas sociedades orientales, pero para el caso también en estados como Cuba o en otros lugares del mundo donde hay un respeto por ese lazo social, donde hay un reconocimiento de la estructura comunitaria, ha sido más fácil estructurar acciones de cuidado, porque básicamente hay esto, como un tejido comunitario y un respeto por la norma que en esos lugares jugó de modos muy positivos. Y tenemos otro conjunto de sociedades, y en esto han entrado mucho las sociedades latinoamericanas, aunque no solamente, en donde se mezcla una constante destrucción las últimas décadas de ese tejido comunitario, de esa confianza en el otro, y un histórico desprecio por el cumplimiento de la norma, podríamos decir. Entonces, esta articulación ha vuelto muy problemático establecer acciones y ha generado el crecimiento de estos modos negacionistas. Ahora, a eso tendríamos que agregarle que a veces el desconcierto con el que algunos gobiernos han lidiado con la situación ha colaborado en esas formas de negación, porque no se observa un plan estratégico, porque no se observa una direccionalidad, porque a lo único a lo que se recurre es a quedarse en casa, y esto que puede ser muy efectivo para periodos cortos, se vuelve muy disfuncional para periodos muy largos de tiempo, donde lo que hay que pensar es en lógicas de reducción de daños, de construcción de una nueva normalidad, de rutinas de cuidado, y no pensar que la gente se puede quedar una cantidad muy larga de tiempo, una cantidad muy larga de meses, sin retomar determinadas actividades, en lugar de entender, bueno, cuáles puede retomar, cuáles no, cómo, qué tipo de cuidados tiene que implementar, como ir acompañando el dinamismo que ha tenido la situación, ¿no? Ahora, Daniel, ¿qué puede suceder en particular en sociedades donde sus líderes políticos, como por ejemplo, no sé, Brasil con Jair Bolsonaro o Estados Unidos con Donald Trump, tienden a restarle importancia al virus? Más que qué podría suceder en países como Estados Unidos y Brasil, podemos decir qué sucede en países como Estados Unidos y Brasil. Son los dos países con el número más alto de muertes y con el número más alto de contagios. Esto es, efectivamente, si es muy problemática la respuesta negadora ante una pandemia, que esa respuesta sea encarada directamente por el poder político, que han sido muy pocos los casos, pero son algunos de los que mencionás, hay algunos más, pero básicamente los dos casos emblemáticos son el Brasil de Bolsonaro o los Estados Unidos de Donald Trump. Lo que observás es lo que estamos viendo, o sea, que hay un absoluto desprecio por la vida, y que como irradia desde la cima del poder político, ratifica toda esa tendencia a la negación que puede tener la sociedad, y entonces vuelve imposible el cuidado. Cuando el propio gobierno es el que lleva a cabo la negación, bueno, esto es infinitamente más grave, porque entonces ya de ninguna manera puede lidiar con una negación social un gobierno que está en estado de negación, ¿no? Daniel, te voy a mencionar ahora al investigador del CONICET, a Roberto Echenique, quien identificó la baja en los picos de contagios y de muertes en algunos países con lo que él denomina la inmunidad del cagazo. Aclaro, cagazo es un término bastante coloquial utilizado en algunos países de la región para referirse a una sensación de miedo, ¿verdad? Daniel, ¿de qué se trata esta inmunidad? ¿Qué es lo que dice Echenique? Y es muy rico el análisis. Que la inmunidad se construye sobre la población que circula, no sobre la población total. Entonces,
Uno puede tener una inmunidad de rebaño, que es muy difícil de lograr, que sería esa inmunidad que se construye sobre el total de la población, suponiendo que circula el total de la población. Ahora, si se da este fenómeno de cagazo, de miedo, de que hay una parte muy importante de la población que restringe su movimiento, los que circulan son muchos menos. Y entonces la inmunidad se construye sobre esos pocos que circulan. Entonces, ¿por qué le da otro nombre? Y está muy bien el nombre que le da, más allá de la broma, me parece preciso porque es un tipo de miedo, además. Ese cagazo sería el miedo que nos obliga a quedarnos encerrados, a no querer salir. Ahora, justamente ese cagazo lo que hace es construir inmunidad porque hace que salgan muy pocos y que esos pocos que salen se inmunicen en sí. Eso es mucho más rápido porque de pronto se inmuniza, pongamos por poner un número, el 15% de la población o el 20% de la población, pero como son los que circulan, se inmunizan y luego el virus no circula más. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a salir esos que estaban con cagazo, ¿sí? El ciclo comienza otra vez, ¿sí? Porque si todavía hay suficientes semillas que puedan contagiar en la sociedad, empiezan a salir los susceptibles. Ese es un primer problema. Y el segundo problema es creer que ese cagazo va a llegar con tal número de muertos. Y eso no está establecido. Entonces, eso es un proceso totalmente subjetivo. Entonces, una sociedad puede decidir que tiene miedo y se queda con 50 muertos por día o con 100 muertos por día. Y otra sociedad puede tener 1000 muertos por día y no tener ningún miedo y no quedarse en la casa. Entonces lo que hay que entender es que ese tipo de inmunidad no es un hecho natural, así como el pico no es un hecho natural, así como la inmunidad de rebaño no es un hecho natural, son hechos que tienen que ver con los comportamientos sociales, ¿sí? Y por eso hay que estudiar y entender los comportamientos sociales. Daniel Feierstein, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Ha sido un placer dialogar con usted. A nuestra audiencia le invitamos, como siempre, a continuar informándose en el resto de nuestra programación. Y recuerden que pueden volver a ver esta entrevista y muchas otras en france24.com.